Bueno, cuando uno escucha a mi manera por Cacho Castaña, no puede menos que recordar a Frank Sinatra. Con lo cual, quizás fue un gran homenaje a Menem, colocándolo en la dimensión que de alguna manera tenía. Es decir, una dimensión de un país relativamente poco importante en un continente que no es un continente muy importante en la geopolítica mundial. Eso es lo primero que a uno se le ocurre. Sobre todo porque es I Did It My Way de Sinatra, es decir, es uno de los... no solamente es un estándar de los más extraordinarios, sino que la versión de Sinatra es muy extraordinaria. Pero entonces nos coloca donde tenemos que estar. Es decir, es una mezcla de, uno diría, imitación empobrecida. O sea, hay algo de metáfora, digamos, en esta escena que vos ves de lo que fue Argentina tratando de ser Frank Sinatra. Y bueno, fue un gran artista Cacho Castañas, indudablemente, pero Frank Sinatra hubo uno y no nació en Argentina. ¿Dirías eso o lo acomodé, lo algodoné demasiado? Eh, Sin duda, hubo uno como artista pop, de la canción pop en el siglo XX. Frank Sinatra es, como uno diría, de la música lírica, Fischer-Dieskau. Así como hay un solo Fischer-Dieskau para cantar Brahms o para cantar los líderes románticos, hay un solo Frank Sinatra para cantar la música pop. Sí. Bueno, los argentinos ponemos a Cacho Castaña, está bien. Recuerdo que Cacho Castaña también cantó en el comienzo, antes de que comenzara un partido de fútbol, un partido de tenis, perdón, donde estaba uno de los grandes tenistas, que no recuerdo si era Nadal o Federer. O sea que, bueno, toma ese lugar de representativo, sí. ¿Qué se cierra con la muerte de Menem o cómo caracterizarías el hito del fallecimiento, vos que estudiaste y que escribiste sobre esa década? Yo creo que la década está cerrada, que la muerte no hace sino clausurar, como sucede con muchas muertes y quizás suceda con la misma de una misma. La muerte sino clausura y tira la llave de una puerta que ya estaba cerrada. La mezcla de cinismo, simpatía, estética y corrupción que fue Menem es una puerta cerrada. Uno puede decir, ¿cómo? ¿Y el kirchnerismo no tiene corrupción? Sí, la tiene. Ahora, lo que no tiene es simpatía. Y la estética la dedica nada más que a los trajes de algunas de las mujeres del kirchnerismo. Mientras que Menem tenía verdaderamente una estética carismática, verdaderamente. Y si me permitís un ejemplo, voy a evocar el acto en River, donde él llegó a la cancha de River, llegó en helicóptero, todo vestido de blanco fulgurante, y descendió a esa cancha. Eso sí que era pop realmente del grande. Y Menem tenía esa capacidad. Eso está cerrado. Nadie puede entrar a ninguna cancha hoy de ese modo. ¿Vos dirías que no se puede ostentar de ese modo en una Argentina que pasó una crisis, por supuesto, 2001, cómo terminó la convertibilidad? ¿Vos dirías que a partir de eso ya no puede ser, por lo menos por ahora, tan pop o exhibicionista el peronismo? El peronismo en principio. Diría eso por un lado, porque habría que hacer un vale 4 muy fuerte, digamos. Vos llegaste a la cancha de River en un helicóptero todo vestido de blanco, fulgurante, yo voy a llegar como Marvel, digamos. En fin, por un lado sería difícil hacer ese vale 4. Y por otro lado, la crisis argentina, la crisis permanente de la Argentina y la pobreza actual muy fuerte, hace difícil de poner esas escenificaciones tan costosas. Ahora, Adri, el 9 de diciembre de 2015, cuando se despide Cristina Fernández, que hizo ese mega evento con... Digo, ¿no es también de alguna manera parte de ese ciclo que a veces en el espejo hacen exactamente lo contrario, pero evocando aquello que copian? Sí, pero estoy de acuerdo con vos, pero ella dije en esa presentación y en otras que venían anteriores, una en Patricios también, que yo allí estuve, no porque haya sido cristinista, sino porque quería ir a Un verlo. antropólogo urbano. El vestuario era más atenuado.
en el sentido de que el blanco fulgurante de Menem en la cancha de River no era el azul virgen de Luján que curte Cristina. Cristina en sus apariciones en general curte un azul virgen de Luján. Uno podría decir que entra dentro de esa gama. Después, como se viste para otros eventos, es otra cosa, pero más bien tiende para esa gama. Y por otro lado, ya estamos tan acostumbrados, ¿no?, que ya no nos causa sorpresa nada. Esa es la otra, ¿no? Hablando de Cristina, una gran pregunta iba a ser, ¿cómo iba a articular Cristina, digamos, cómo iba a tomar el fallecimiento, el kirchnerismo, del menemismo, del cual también abrevó y participó, y después hizo una suerte como de agenización estratégica, y es lo que fue propio ahora es ajeno, hubo un plato volador, fue el neoliberalismo, estábamos todos confundidos, no sabemos qué pasó, y Cristina recibe de blanco, no en luto, de blanco en la ceremonia, el féretro de Menem cuando accede, oficia como de organizadora de la el primer acercamiento de la familia, pues se retira, ¿no? Y también hace un tuit protocolar, pero austero, con distancia emocional. ¿Cómo ves ese juego de haber sido y después ya no querer haber pertenecido? Ahí está. Así se vestía Cristina, ¿eh? Nada está al azar. Ustedes saben que se elige cómo cada uno se viste. Bueno, ahí aparece también... Uno podría decir, este no es mi luto, yo no soy deuda. Estoy haciendo una interpretación libre, pero bueno, ustedes saben que esto es así, comunica cómo uno viste. Ella, la vicepresidenta, sabe que estaba siendo mirada. Bueno, no es un luto de ella, en principio uno podría interpretar. Si ve en serie con el tuit, no hay un dolor, hago lo que tengo que hacer. Pero esta es mi humilde interpretación. ¿Cómo ves vos? No, yo estoy completamente de acuerdo con tu interpretación y la tomo en el marco de diferenciarla de lo que sucedió con Maradona. Ella también estuvo muy brevemente en el velorio de Maradona, pero sabía que tenía que estar por una razón. La popularidad perduraba, como se vio en esa manifestación gigantesca que fue todo Plaza de Mayo, que fue realmente gigantesco. Uno está muy acostumbrado a ver Plaza de Mayo y las laterales de Plaza de Mayo, y ese día realmente le ganaban la batalla a muchos, a muchas convocatorias. Ella no podía abandonar solo a un expresidente, a un presidente, como se dice en Estados Unidos, que se sigue denominando presidente, no podía abandonar solo a un presidente en el momento de su muerte. Así que tenía que hacerlo, le gustara o no le gustara. No se puso su mejor modelo, tenía pollera blanca o pantalones, pollera negra o pantalones negros y un saquito blanco. En fin, no estaría vestida... En los dos velorios, Cristina, en la imagen que se conoció, tenía su parte de arriba color, en el caso de Maradona, cremita, y ayer se veía blanco. O sea, no eligió el luto para esas situaciones. No sé si eso tiene algún tipo de mensaje político. Bueno, el luto es blanco. El luto también es blanco, ¿no? Por eso digo, ella me parece que solo se enlutó en una sola situación que le perduró muchos meses en su guardarropa, que fue el luto real, ¿no? Cuando perdió a su marido. Sí. Hablamos de la relación conflictiva entre el peronismo, que, digamos, con su pata menemista de aquellos tiempos, y el kirchnerismo, y cómo decodifica o metaboliza el kirchnerismo la despedida de Menem. Podemos avanzar también en la conversación. Pablo de León. ¿Y cómo ve la diferencia respecto a Alberto Fernández? Porque Alberto Fernández también estuvo brevemente, pero de una manera distinta, abrazando, tocándole la cara a Zulemita, mostrando mucha cordialidad e incluso confianza también con Zulema. ¿Cómo ves esa diferencia que en esto volvemos a ver entre el comportamiento de Cristina y de Alberto? Bueno, ahí yo voy a entrar en un análisis que no me corresponde. Le corresponde más a especialistas en personalidades, digamos, desde un punto de vista psicológico más bien. Cristina es más fría que una roca enterrada en la Antártida. Digo, es fría en todas las circunstancias. No sé cómo es Alberto, salvo
lo que lo conocemos ahora. Sí, se lo ve más de Pero uno diría, más toquetón, más más de humano, abrazar, más incluso humano. en medio de una pandemia se lo ve así, más cercano. Pero ella tiene una personalidad extremadamente fría, personalidad o como se diga, Diego, Bueno, personalidad, por lo menos esta cara de ese cubo que es la personalidad, esa cara que deja ver en este tipo de ocasiones podría ser eso, ¿no? es eso. Entonces, no extremó su comportamiento ni tampoco lo atenuó. Siguió siendo como es. Y como supongo que es. No la conozco. Sí, bueno, Cristina, respecto a lo que decía Marcela antes, cuando fue lo de Maradona, sí se mostró más empática con Claudia, con quien tuvo algún tipo de relación, y con las hijas de Maradona. Y conmovida, una mano en el sí. féretro. Pero es que, Por digo, féretro y hay esa una foto se complejidad en la historia del peronismo, en la narrativa permanente que va construyendo el peronismo, de cómo escribir al menemismo, qué fue, cómo fue que ocurrió, qué hicimos nosotros que cuando estuvimos allí. Eso hay una dificultad. Y bueno, y se ven todo el tiempo, y era claramente que acá se iba a ver, y de hecho se vio, ¿no? Es que hay un mensaje que es muy claro, digamos, más allá de Cacho Castaña, más allá de la canción que pongan o del color que se haya vestido Cristina. Me parece que el gran mensaje es, por un lado, la impunidad. Se puede llegar a conseguir un velorio con todas las pompas del Estado siendo alguien acusado y que no fue a juicio y que evadió la justicia justamente porque el kirchnerismo hizo negocio todo este tiempo, lo sentaba para que levantara la mano en cualquiera de las cosas que se le ocurriera, exceptuando la 125, todos los demás casos Menem votó con ellos. Entonces lo que vemos es impunidad e hipocresía, porque que ahora el kirchnerismo se quiera despegar de Menem cuando lo estuvo usando todo este tiempo y cuando en realidad, digamos, es parte de su génesis, es eso, una muestra más de hipocresía y una muestra más de impunidad. Yo insisto, creo que mucha gente que se sintió muy mal desde anoche hasta hoy, pensando que alguien que estuvo evadiendo la justicia, que ni siquiera podemos saber si era culpable o no. ¿Es culpable? ¿Es inocente con lo que pasó en Río Tercero? Estaba culpable, pero digamos, no por sus fueros no fue preso. Claro, pero tenía una condena. Sí, pero había además hay 3 juicios que tenían que ir a juicio oral y que no fueron por los fueros que le dio el kirchnerismo. Y después tuvo también una exculpación porque había pasado demasiado tiempo. O sea, Claro. que también habla, me parece que lo que podemos plantear es si esa justicia que generó todo esto que describe Osvaldo sigue presente, porque quizás ese es lo que ata el menemismo con el kirchnerismo, ¿no? La parte el vínculo con la justicia. Igual yo creo que, permíteme sentir en una pequeña cosa, Osvaldo. La impunidad primero se la da a la gente que los vota. Está claro, porque el que lo hace senador es el voto popular, sea en La Rioja, sea en la provincia de Buenos Aires, sea en la provincia de Santa Cruz. Ahora, está claro, y eso lo decís bien vos, lo dijiste bien ayer, hay un acuerdo entre el kirchnerismo y el Menem desde el 2005 para acá, que es cuando él es senador. Pero el primero que accede ahí, y en esto creo que es una cuestión de analizar lo que es el comportamiento del pueblo argentino, son votados. Está bien, pero vos le das, son votados. Sí. Pero el subterfugio de los fueros, cuando no corresponden los fueros, porque los fueros son por una cuestión política, sí, digamos, bueno. no por una cuestión, digamos, de justicia. Digamos, los fueros se le dan al legislador para que el legislador pueda opinar y libremente, digamos. Claro, no puede ser arrestado políticamente. Y la verdad que es una interpretación muy laxa del fuero, lo que ha pasado con Menem, digamos, ¿no? Claro. Beatriz, ¿cómo ves esto? Digamos, como si fuera un hilo conductor de más allá de la posición ideológica, haya sido neoliberal como el kirchnerismo dice, o sea de centro izquierda como el kirchnerismo se autopercibe, digo, como esta línea que plantean ellos de continuidad en donde, bueno, los fueros te salvan, haya sido menemista o no. Los fueros te salvan, eso seguro. Si tuviéramos fueros podríamos decir cualquier cosa acá, pero no en el sentido de la censura, sino cualquier tontería que nos salvarían los fueros. Los fueros te salvan. Ahora, yo creo que hay una cualidad, o digamos un rasgo, que yo no llamo cualidad positiva, sino como rasgo de una persona, que es el cinismo. Nos olvidamos de mencionarlo, dijimos hipocresía, pero el cinismo es un rasgo que está presente en la política argentina. Porque Menem, si hay un político que fue cínico, fue Menem. Fue una mezcla de simpatía con cinismo, que es muy difícil de lograr. En general los cínicos son aborrecidos.
Y los simpáticos, si son cínicos, tienen que disimularlo muy bien. Menem fue una mezcla perfecta de cinismo con simpatía. ¿Qué empezó? Cuando decía, si yo digo todo lo que voy a hacer, no me vota hubiera votado ninguno. nadie. Eso es cinismo, esa frase es cínica. O sea que la personalidad política de Menem tiene un rasgo que es fundamental, que no es ni la mentira ni la hipocresía, su rasgo básico con el cual él se presenta y construye su personalidad es el cinismo. ¿Y no hay Y- también una parte cínica en la sociedad en la medida que en los 90 la gente viajaba y disfrutaba el 1 a 1 y no lo había votado y de alguna manera también en el kirchnerismo se quejaba pero aprovechaba las tarifas bajas? Quiero decir, Los cínicos se valen de los hipócritas. Es decir, si en el 90 la gente se iba a Miami y después no votaba a Menem o lo criticaba, eso es un acto de hipocresía, no de cinismo. ok. Los cínicos se valen de los hipócritas. Es la pareja, digamos, del cínico es el hipócrita. También los que apoyaron a Menem en esa época podrían hoy decir que el 1 a 1 permitía un horizonte en un país en donde la luz larga es corta, porque la moneda es muy débil, porque la inflación te come. El 1 a 1, yo tiro acá para discutir esto, permitió futurizar, le dio una hoja de ruta a un país que vive en gerundio, vamos viendo. Sí, una hoja de ruta muy corta, porque después vino la crisis del 2001. El 1 a 1 rima con crisis del 2001. O sea que la hoja de ruta que dio ese 1 a 1, y aquí deberíamos mencionar a los autores intelectuales del 1 a 1 que no, a Menem le dieron un plan económico. No es que se lo impusieron desde ningún centro imperialista, no estoy diciendo eso, no me pronuncio sobre eso. Hubo un equipo de economistas encabezado por Cavallo que le dio ese plan donde el 1 a 1 era el que regía, el que era el pivote alrededor del cual el plan funcionaba. O sea que también de esos economistas tendríamos que hablar cuando hablamos del 1 a 1. Cuando vos escribiste ensayos, una de las cuestiones que retrataste fue el cambio en los paisajes sociales. Cuando vos empezaste a ver las primeras gente que estaba en la calle con cartones a la salida del subte, con el calor, refugiándose en el calor que sale del subte en invierno, ¿no? ¿Qué podés agregar? Ahora estamos naturalizados con niveles de pobreza y este paisaje social de mucha gente pidiendo y mucha gente, digamos, muy mal, muy desprotegida. Pero ¿qué empezaste, si recordás, como las primeras imágenes de eso, que ya es cuando el menemismo ya empezaba a no funcionar? Hubo años primeros en donde parecía que sí, de hecho se creció a tasas chinas, etcétera. Lo que puedo recordar es lo que recordamos todos, que lo que llamaba la atención no era que alguien durmiera en una vereda envuelto en una frazada, sino que además tenía la lámpara que tenía arriba de la mesita de luz, o la mesita de luz, o un banquito que no era un banquito encontrado en un baldío, sino que era el banquito del living sobre el cual estaba apoyada esa lámpara. Es decir, gente que había rescatado de manera caótica lo último que le quedaba después de haber vendido lo primero, es decir, primero... Como un hundimiento, lo que quedaba antes que se termine de hundir se lo llevaba. Eso se ve. Y la desorganización para recibir a esa gente, es decir, no había una cantidad, un número importante, considerable y muy respetable de entidades de la sociedad civil que pudieran organizar eso. Hoy yo veo cómo eso está relativamente organizado. Relativamente organizado quiere decir que hay un plato de comida para esas personas que no están exactamente en esas mismas condiciones, no porque el Estado los haya acogido nuevamente, sino porque la sociedad civil, lo que llamamos las organizaciones de esa sociedad, a veces de fundamento religioso y otras completamente laico, han trabajado sobre esa escena, y yo creo que eso debemos reconocerlo, ¿no? Como lo han trabajado en todos los países del mundo. Bien. Hay algo muy interesante que cuenta esta semana el periodista Ezequiel Burgo en Clarín de cómo Menem puede, gracias al dólar fijo y a números de desocupación de un 18% que eran inéditos en ese momento en la Argentina, hacer lo que hacía, ir en una Ferrari a 200 kilómetros por hora, jugar al golf, mostrarse con Madonna, con los Rolling Stones. Digo, no sé si coincidió temporalmente, ayúdenme, si el 18 ya fue al final y en realidad se mostró
digamos, de modo ostentoso antes, cuando todavía no eran tan graves los Está indicadores. bien, pero digo, pero ese 18 se fue conformando no de un día para el otro, sino que se fue engordando de a poco. Pero teníamos un Menem posando de blanco sobre el palo de golf y mostrándose, jugando con los Rinzón, gracias a una cuestión que era el dólar. Y acá vuelvo a lo que vos decías del cínico, ¿no? Digo, él, gracias a un dólar fijo, pero a números ocultos que no se veían en ese momento, de los niveles de la desocupación que pasaba esto en la Argentina, Menem era un rockstar. Para los sectores populares era un rockstar y para los sectores medios y la clase alta, la cuestión de permitirle un montón de cosas gracias a la convertibilidad, ¿no? Es cierto. Digo, reafirmando que todos estamos convencidos que el problema argentino es muy fuerte y tiene grandes contribución ideológica a ese problema. Cuando uno piensa en Trump, piensa, Menem es un Trump enano, dado que la Argentina es un país enano al lado de Estados Unidos. Pero cuando uno piensa en Trump, uno está pensando en un millonario que hace en todos lados ostentación de su riqueza, en todos lados, de su riqueza, la de su familia, de sus hijos, de su mujer, de su Mar-a-Lago en Florida, etcétera. O sea que El anillaco, Mar-a-Lago es el anillaco de Menem. es el de Menem. Mirá cómo me excusé. Es que a pesar de lo que usted dice, el cinismo es muy simpático y es muy exitoso. Seinfeld es un cínico exitoso. Digo, casi toda la cultura popular de los 90 es cinismo exitoso. Sin duda. Sí, sí. Beatriz, yo quiero hacer una consulta según su mirada hoy. A mí me parece que el 1 a 1 y todo lo que fue la ostentación y también esa idea de ingreso de capitales externos, el libre mercado, fue la bandera política del menemismo, independientemente de los resultados. Después llega Néstor Kirchner y en alianza también con, en ese momento, Alberto y Cristina, ponen delante de la política la bandera de los derechos humanos. Se utiliza esa bandera para ganar una elección. Y también la reivindicación de la autosoberanía, de vivir con lo propio, de la independencia de los poderes hegemónicos. Si usted tuviera que ubicar hoy una bandera política, ¿este gobierno está utilizando alguna? ¿Tiene algún tipo de éxito, alguna de las intenciones que haya tenido? Alberto Fernández. Yo me temo que mi respuesta es no, porque es un gobierno que no ha logrado ni caracterizar como dirigente sólido al presidente de la República, cosa que sucede en general en la historia argentina. El presidente de la República viene ya con un peso propio, como si viniera la hada madrina, se lo pusiera en la cuna, digamos, en las urnas. No ha logrado caracterizar con ese peso propio al presidente de la República. Ya sabemos que Cristina está ahí, el hada madrina que tiene no le va a dar ese peso. Y entonces, en un país tan presidencialista como el argentino, es muy difícil luego sentar caminos, porque este es un país muy presidencialista. Cuando nosotros todos, ¿no? Todos nosotros nos desesperamos por las idas y venidas en el Parlamento, en el Congreso, y entonces estos dos senadores de La Pampa, ¿qué van a hacer? ¿Y serán o no de tal confesión religiosa para votar tal otra ley? Cuando empezamos a hilar de esa manera, creo que pasamos por alto que por defectos muy profundos del federalismo argentino, para empezar, los argentinos no tienen frente a sus representantes provinciales, que son los senadores, no tienen el control ni el conocimiento que tienen los norteamericanos. Hace algunos meses, el año pasado, en este mismo programa, vos contaste que te veías sorprendida porque vos creías que Cristina lo iba a dejar hacer más a Alberto, que le iba a dar más áreas libres para que él se termine de construir como presidente y que eso no había sucedido y te había sorprendido. ¿Cómo estás hoy con esa evolución de esto que venías mencionando? Es el crecimiento y la instalación de una figura presidencial en un país presidencialista. Bueno, no me deberías traer más a este programa, porque yo me equivoco siempre. Mis equivocaciones políticas son permanentes. En efecto, yo pensé que Alberto es un hombre que tiene 60 años, que estaba jugando la última etapa, no los últimos años, pero sí la última etapa de su vida política, y que por tanto, aunque le debiera todo el capital o una parte del capital a Cristina, iba a organizar otro pago de esa deuda interna. Y no lo hizo. O porque será imposible, a lo mejor es imposible, yo no lo sé, digamos, no la conozco públicamente como todos nosotros, o porque será imposible, o
porque carece de esa fuerza que habita todo político. Es decir, que esa fuerza que tuvo Alfonsín, recordémoslo en relación con Menem, que dijo, voy a hacer el juicio a las juntas. Y algunos de nosotros votamos a viejos votantes en blanco, lo votamos a Alfonsín, pero no creíamos que pudiera. Yo lo voté por si podía cumplir la palabra. No estábamos acostumbrados a que un presidente con esa decisión cumpliera una promesa de campaña. Fernández, en ese sentido, es como Macri. Ni hizo la felicidad de los argentinos, ni aumentó la producción, ni nada. Macri dejó un país catastrófico, y Fernández en ese sentido todavía no ha dado un paso para ese país que pensó anunciar y que era muy fácil de anunciar en los últimos años de Macri. Era muy fácil de anunciar. ¿Y qué entonces qué le faltó? ¿O qué le falta? ¿No puede, no quiere, falta una decisión? Yo me voy a equivocar Uno de nuevo. escucha, bueno, bienvenida a la equivocación, a ver. No, me voy a equivocar de nuevo en el sentido de que hace un año, como vos me recordás, yo dije, bueno, no, la presencia cristiana es demasiado pesada. Quizás eso era juzgarlo a él más de lo que podía hacer, que tenía una sombra demasiado poderosa, pero que él podía liberarse de esa sombra, y quizás no. Es decir, hay gente que nace para jefe de gabinete. ¿Qué quiero decir con esto? Ser jefe de gabinete es una de las tareas más difíciles de una república organizada institucionalmente como la Argentina. Y que le da hasta ahí, no para presidente. A mí ¿Este no me sería da... el caso de Alberto Fernández? Y claro. Digo, si a mí me dicen que yo hubiera tenido que ser rectora de la Universidad de Buenos Aires, hubiera dicho, no soy capaz de ser una buena profesora, pero no soy capaz de ser rectora. Es decir, porque hay capacidades que algunos individuos e individuas tienen y otros no tenemos. Entonces, pareciera ser que Fernández no tiene, que yo creí que las tenía, por eso digo, me equivoqué hace un año, ahora dentro de un año voy a venir a decir que me equivoqué, porque va a aparecer Marvel ahí. ¿No tiene? No tiene esa fuerza, esa determinación que yo creo que de los que conocimos todos personalmente tuvo Néstor. Bien. Néstor, ¿puedo contar una anécdota? Sí, claro. Chiquitita. Yo fui una vez invitada justamente por Fernández, fui a jefatura de gabinete a un almuerzo allí donde estaba Cristina entrando y saliendo, Tulio Alperindongui como invitado como yo, y Néstor también entrando y saliendo. Y era julio de 2003, es decir, habían pasado 2 meses. Entonces yo le dije, presidente, después que había entrado y salido varias veces, yo dije, presidente, yo tengo mucho miedo de lo que a usted le trate de hacerle el Partido Justicialista. Y Néstor me miró, me liquidó y me dijo, eso déjemelo a mí. Y tenía razón. Ahora, si hoy me daba una respuesta de ese mismo peso, ¿Fernández lo creeríamos o no? Bien, yo tengo una. Viniste a TN hace un par de semanas y se generó mucho revuelo porque vos dijiste sobre la vacuna que te habían ofrecido abajo de la mesa esa vacuna. Después te dijeron, Florencia Can y otros, si tiene pruebas que se presente en la justicia. No, justamente yo dije eso y no me voy a presentar en la justicia, no estoy dispuesta a ser una acusadora pública porque no tengo ni siquiera la capacidad para hacerlo. Y eso además fue muy de costado, muy lateralmente, y sobre eso, salvo que venga un fiscal, no la televisión, salvo que venga un fiscal, me toque el timbre y me diga, usted dijo esto, tiene que venir, no lo voy a hacer. ¿No creo que un fiscal debería ir? Es probable que sí, es probable que sí. Pero lo que yo dije es tal cual, y no voy a repetirlo, es tal cual lo dije. Es decir, fue una alusión muy vagamente dicha, porque además fue vago todo. ¿Pero cuál fue la intención de ofrecerle la vacuna de esa manera? Lo ignoro. Eso habría ¿Qué que, era? los periodistas tendrían que descubrir cuáles son las personas que pueden ofrecer una vacuna y preguntarle sus intenciones. Yo no atribuyo intenciones. Pero perdón, Beatriz, Bueno, no es una intención, inevitablemente, pero ¿te la vendían la vacuna? No voy a hacer esa...
Bueno, Ahora llegamos hasta acá y decir, bueno, ahora que te ofrecieron a vos porque sos Beatriz Arlo, se ofrecen abajo de, ¿entendés? Que es No lo sé. una No lo conducta sé. semi-generalizada. No lo sé. ahora, no voy a hacer Te dieron el supuestos. detalle, incluso si te venís a tal dirección, te la aplicamos. No, de ninguna manera fue una sugerencia vaga. Vaga, fue eso. Y es todo lo que voy a decir, porque ya dije, hubo 270 llamados de teléfono después, y ya dije, cuando yo me planto en lo que dije, me planto en lo que dije. Diego. ahora, Sí, sí, ahora la claro, inversa. claro, pero yo tengo de oficio, como la justicia, Vos de que oficio. preguntarte. A eso Tengo sí. que preguntar, No, porque oficio. generó mucho revuelo. Pero no sería como Y- una... Sí, perdón. Perdón, No perdón. sería como una responsabilidad decirlo, porque... Las responsabilidades éticas que me corresponden juzgo yo de su cumplimiento. Sí, pero sin embargo... No entro en una discusión. Si usted cree que esa es una responsabilidad ética que me corresponde, usted tiene todo el derecho a escribirlo, Ujú. a decirlo. Pero yo juzgo de ellas y de su cumplimiento. Ahora la Sí, yo inversa. quería explicarle por qué creo que son así. Digo, porque efectivamente esa persona que de alguna manera se le ofreció a usted, lo puede estar ofreciendo a otra gente también, y están sacándole la posibilidad de tener vacunas a gente que le necesita. Perfecto, denúncielo a un fiscal. Yo no tengo los dirección- elementos para denunciarlo, usted sí. No, denuncia a un fiscal que yo he dicho esto, le lleva la Sí. copia y el fiscal obrará o no obrará. Listo. A la inversa. Más fácil, imposible. Usted va a un fiscal, dice... Sería más fácil si usted lo dice. A mí no me dicen lo que yo tengo que decir, si es fácil o difícil. He dicho cosas muy difíciles en mi vida. He hablado durante dictaduras militares de manera insensatamente difícil y no voy a tolerar un juicio ético sobre lo que yo tengo que decir y menos sobre la facilidad. Ahora la inversa. Sos digamos, en el calendario de vacunas uno podría suponer que debería estar en alguna prioridad. Digo, ¿cómo Sí, ves estoy esa? anotada. Estoy anotada en una farmacia que me fui y me anoté. ¿Y tuviste novedad de eso o No, estás pero como... todavía no llegó. Es decir, creo que no llegó a los grupos de riesgo. Y si veo en los diarios que llega un grupo de riesgo, y primero iré a la farmacia donde me anoté, que era en la calle Ambrosetti y Rivadavia, donde dice Beatriz Arlo, número de documento 4441283, ¿está anotada? ¿Y qué le Listo. parece, Beatriz, la idea del gobierno de comunicacionalmente utilizar a referentes populares, pueden ser actrices, gente famosa, influencers, para dar a conocer las ventajas de la vacuna? Es decir, que se vacunen ellos primero para que la gente se anime a hacerlo. Son las ideas publicitarias, son ideas publicitarias. A mí creo que con estos temas de salud no hay que manejarse con ideas publicitarias, pero ahí hay un publicista que dice, sí, ofrece que se vacune, que aparezca la foto de no sé quién. ¿Apareció? ¿Quién apareció vacunándose? Todavía no sé, Ay, creo entonces- que nadie. Bien. Ah, entonces nadie. Como sesiones de terapia, siempre hay que cerrar con algo lindo. ¿Estás jugando al tenis enfermo? No. ¿Estás el tenis suspendido? No, he abandonado el tenis, por una cuestión de edad. Buah. Pero seguís caminando, te quiero tirar un centro. No, Seguís yo hago caminando, una vida física, si eso te preocupa, hago una vida física de una intensidad casi insoportable para lo que queda de mi físico. Muy bien.